Bueno, me dice que la reunión se está ¿Vos, grabando. vos también lo escuchaste? Ah, yo me Sí, lo asusté. escuché. Sí, ahora te pide permiso, a mí me pide permiso para ser grabada, por ejemplo. ¿Ah, sí? Ah, mira. Sí, me dice, la reunión se está grabando. Al seguir adelante con esta reunión, está dando su Yo escuché una mujer que me dijo recording in progress y Sí, casi sí, me sí, caigo sí. de la Sí, a silla. todo salió. Bueno, Bueno, acuérdense que las clases están disponibles, digo, para después cuando le vayan pidiendo a Mariano. Yo no soy de la idea de ir cargándolas, porque, qué sé yo, algunos las van a usar más, otros menos, así que cada uno lo charla con Mariano, lo pide ahí, yo no tengo inconveniente. Lo que sí quiero que estén en las clases, sobre todo en las clases que hay que exponer y demás, porque, por favor, los grupos que no se vayan a desbandar en este momento. Calculo que a esta altura ya están organizados, se han distribuido los roles de cada integrante, esperemos que todos tengan un rol activo, ¿sí? Que vaya por ahí. La clase de hoy va por el lado de lo que vamos a llamar una teoría, que es la teoría del aprendizaje experiencial, y también tiene que ver con la enseñanza para la comprensión. Va a girar en torno a algunos conceptos la clase de hoy, que me parece que los voy a decir como para que ya vayan resonando, ni hablar que uno es el concepto, es la experiencia, ¿no? Como concepto fundamental en todo proceso de enseñanza y de aprendizaje. El otro concepto va a ser acción o acciones, ¿no? Las acciones que se van desencadenando, que se van tramando en una experiencia, pero también el error va a ser otro concepto que vamos a considerar y muy importante, el error como marco de creatividad y como no marco de estigmatización, como la vieja escuela lo leyó durante muchos años, y las habilidades, además de comprensión. ¿Sí? Vamos a retomar, pasamos Mariano a la placa que sigue, la idea de habilidades, esta idea que vimos la semana pasada, fíjense que bueno, traje la misma placa, ¿no? Estos postulados de Davidson y Script, en el estudio de las coordenadas de las habilidades básicas en música, donde planteaban básicamente tres dimensiones en esta red de comprensión que implica las habilidades, ¿sí? En la que están implicadas las habilidades, digo, como dimensiones de la conducta musical, dicen ellos. Y bueno, retomar esta idea de la producción, que puede estar fuera o dentro de la ejecución, pero en la ejecución interpretativa muchas veces, en esa instancia de ejecución interpretativa de una determinada música, o en una instancia de composición. La percepción en cuanto a discriminaciones, tenemos muchísima teoría respecto a percepción, algo les cargué en la bibliografía, no se pierdan por favor todo lo que tiene que ver con Malbrán, es una autora que Silvia Malbrán, vamos a abordar y bastante a lo largo de las tres didácticas, y bueno, y que tiene que ver obviamente con los juicios que uno va emitiendo. Podríamos pensar que refleja la necesidad de hacer discriminaciones y juicios con el conocimiento, ¿no? El otro día yo les recordaba esta idea de que la escucha de alguna manera es el arte de ser receptivos ante determinadas obras, y la reflexión como ese pensamiento crítico que me permite reimaginar, como habíamos dicho, reconceptualizar distintas nociones que se fueron abordando. Por supuesto que esos conceptos, por eso abordamos el otro día lo que tiene que ver con el lenguaje de pensamiento, tiene que ver con muchísimas acciones. Básicamente la reflexión es una acción en sí que permite volver a trabajar una composición. También una ejecución, ¿sí? Me parece que también en la ejecución la reflexión es realmente muy importante, y bueno, no hay que dejar de considerarlo. Siguiente placa, Mariano. Algunas preguntas para hoy, algunas serán respondidas de alguna implícitamente, otras serán más explicitadas, otras tendrán de parte de ustedes un proceso por resolver, de acuerdo a cómo van abordando la bibliografía. Pero bueno, ya nos vamos preguntando, a partir de estos conceptos que yo nombraba antes, cómo lograr construir significado de una experiencia. Me parece que eso es esencial en cualquier propuesta educativa, porque ahí va a estar el sentido también.
cómo transformar cualquier espacio en un espacio de aprendizaje. Decíamos el otro día que no queremos que nuestros escape room empiecen y terminen en la pantalla y todo ocurra allí, sino que se haga una concepción, se plantee una concepción del espacio físico en el que se trama con este espacio virtual en el cual de alguna manera, entre comillas, se dispara la propuesta, empieza la propuesta, se plantea la propuesta, ¿no? Y también, en relación a lo que vimos el otro día, cómo tramar las habilidades musicales en las propuestas que vamos a plantear en la sala de los escape room, haciendo una mirada de las habilidades en relación a la especificidad de cada sala. Por ejemplo, diciendo, bueno, si estamos hablando de una sala de exploración, ¿qué habilidad va a primar por sobre otra? O qué habilidad se va a destacar, se va a considerar como más relevante si la diferencio, digo, con la sala de los haceres musicales, ¿no? O la sala de las escuchas. Entonces, aparecen estos interrogantes que nos van a orientar hoy. Pasamos, Mariano, a la que sigue. Abordando un poco de bibliografía, bueno, yo les cuento que en cada clase uno va abordando, ni hablar, la bibliografía que tienen ustedes, pero también va haciendo una revisión que pueda sumar de alguna manera lo que ustedes van abordando. Por supuesto que hay materiales que nombro que están en disponibilidad para los que quieren ampliar la lectura. Hay una cita interesante, dice la final, es de Klosky, que la final él es un crítico, si mal no recuerdo, un crítico de arte. Dice que la finalidad del arte es la sensación del objeto como visión y no como objeto familiar. Visión y no como objeto familiar. Dice, la técnica del arte consiste en hacer individuales los objetos. El arte oscurece las formas familiares y aumenta la dificultad y la duración de la percepción. Presten mucha atención a esa parte. En el arte, el acto de percepción es un fin en sí y debe ser prolongado. Hay mucho adentro de esta cita, ¿no? El arte es un modo de experimentar el devenir del objeto. Lo ya dado no interesa. Fíjense cuánto hay para considerar acá en esto de no quedarme con el objeto en sí, sino plantear una visión que tenga que ver con un modo de experimentación. Y acá aparece esta palabra que va a ser una de las palabras más fuertes de esta clase, que es la palabra experimentación, ¿no? Que tiene que ver con, que va, obviamente, se conecta directamente con la palabra experiencia, con lo que implica una experiencia. Hoy vamos a trabajar bastante desde ese lugar. Creo que ya hemos, principalmente durante la primera y la segunda clase, abordado muchas miradas respecto, que de alguna manera tenían que ver con experiencia estética, educación artística, ¿no? Estesis fue una mirada muy subjetiva de lo estético en el arte, así que, como verán, bueno, se va conectando con todos aquellos postulados que de paso ya muchos de ellos quedaron planteados en los trabajos prácticos. Pasamos, Mariano, a la que sigue. Y nos metemos un poquito en esto de las experiencias, como decía hoy, otro de los conceptos, los errores que se van suscitando en esa experiencia, la visión del error. Thomas Edison, bueno, calculo que la mayoría o todos lo conocen. Yo ahí puse uno de los tantos dispositivos, de los tantos dispositivos, por eso hoy hay tantas lámparas en nuestra presentación. Busqué una plantilla que realmente reflejara esta idea. Cuando llegué a esta cita, a este texto acá que plantea esta anécdota de Edison, pensé en él. Yo me acuerdo cuando estudiaba había hecho un proyecto que tenía que ver con la grabación. Edison realmente ha dejado un gran legado para todos, y para los profes de música ni les cuento, ¿no? Cada vez que pasamos una grabación en una clase, es gracias a él, porque bueno, estamos hablando del inventor del fonógrafo, que después, por otro francés, Berliner, algunos dicen que perfeccionó, otros dicen que le robó la patente y de un cilindro lo pasó a un disco, y bueno, y vino el gramófono, y después todo lo que conocemos, ¿no? La grabación del sonido fue sin duda un hecho trascendental para la historia de la música y para la historia de la humanidad en sí.
Pero Edison también fue reconocido por muchísimos inventos más, aunque él en realidad, cuando empezó a irle muy bien como inventor, compró una gran fábrica y en esa fábrica contrató a muchos inventores y el que inventaba algo pasaba por cuenta de Edison, entonces nunca se sabe cuánto inventó Edison, sí que inventó mucho, la lámpara, ¿sí? El foco fue uno de sus grandes inventos también, pero también el portalámpara y también la forma de distribuir un poco la electricidad y la corriente continua. Fueron muchísimos los inventos. También Edison se lo estigmatiza porque fue el inventor de alguna manera de la silla eléctrica, no fue con los fines de hacerlo. Bueno, hay muchísimos documentales sobre Edison. Lo que sí, me voy a quedar con esta idea. Cuando un periodista le preguntó a Edison cómo se sentía por haber fracasado 25.000 veces en el esfuerzo de crear una batería acumuladora, la respuesta que él dio fue que no sé por qué él le llamaba fracaso a esos 25.000 veces, porque según él conocía a partir de ese error o de esas alternativas que él fue buscando 25.000 maneras de no hacer una batería. Y bueno, ¿cuántas conoce usted?, le dijo al periodista. Entonces, esta mirada del error como la madre de todos los aprendizajes, siempre y cuando uno se dé lugar o le den lugar, que es lo que ya llevándolo al términos educativos, para aprender del error. Creo que eso es primordial en cualquier proceso de aprendizaje y ni hablar para considerarlo dentro de un proceso de enseñanza, como voy a ir viendo el error. Mariano, pasamos a la siguiente, que simplemente es para hacer referencia a algo y las quiero invitar a ver un video. Entonces, dentro del error como forma de aprendizaje, vamos a ver un fragmento. Le digo que lo vamos a pasar un poquito más rápido de la velocidad normal, pero quiero que lo veamos, digo, lo podría dejar para que lo vean después ustedes, pero quiero que lo veamos para charlar sobre algunas resonancias que vayan quedando. Les pido que vayan apuntando algunas ideas que Ken Robinson en este video en esta charla TED que se llama "Las escuelas matan la creatividad", el otro, Mariano. Vean, bueno, él cuenta algunas anécdotas y demás, el video dura más o menos unos 14 minutos. Acordate que lo largábamos un poquito más tarde, Mariano, más o menos de los 2 minutos. Después lo pueden ver bien. Sobre todo quiero que presten atención a la idea de inteligencia, a la idea de error. Me quedé con Edison. Ken Robinson, que falleció el año pasado. Ken Robinson, la verdad que fue una pérdida bastante importante, porque era de las personas que venían hablando mucho de reinventar, ¿no? Como también el otro día hablábamos en Argentina, que tenemos entre otros a Mariana Maggio, esto de reinventar nuestras prácticas, de reinventar, revisar la vieja escuela con respecto a lo que tendría que ser una nueva escuela, una buena enseñanza, como habla Lidwin. Robinson tiene un libro, Ken Robinson, que se los puedo pasar en algún lugar, en algún archivo por ahí lo tengo, se llama El Elemento, que él hace referencia en alguna parte de este video, y que tiene que ver con personas que se han destacado por algo. Obviamente hay personalidades de distintas disciplinas, y él las entrevista tratando de buscar cuál es el elemento que lleva a que esas personas sean creativas, hayan tenido buenas ideas. Gustavo, sí. Sí, escucho. ¿Quién me habla? ¿se escucha bien? Perfecto. A ver ahora, Martín. Deben dar mal internet porque no se lo Se ve que escucho. se le corta. Sí. En el chat, Martín, si no. A ver. Todavía no ha escrito nada. No sé si era algo urgente o si me quería decir a lo mejor que se le estaba cortando a él. Parecemos mediums. Parecemos. Bueno, Martín, te esperamos, espero que nos estés escuchando. No sé, fue Martín, ¿no? ¿O sí?
Sí, me parece que se fue. Sí, se tiene que haber ido porque éramos 14 y ahora somos uno menos, así que Sí, seguramente se sí fue, se no fue. lo veo en la lista acá. Bueno, esperamos que vuelva Martín. Vamos alargando el video. Dale. Le repito, tomen nota de alguna idea, alguna resonancia, algo que quieran un poco conversar respecto a lo que se planteó para la clase de hoy o lo que se viene planteando, ¿no? Bien, largamos. Interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents, and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you. That was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. Well, I was born... No, I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6 and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute." When my son was 4 in England, actually he was 4 everywhere, to be honest. I mean, we're being strict about it. Wherever he went, he was 4 that year. But he was in the Nativity play. Do you remember the story? No, it's big. It's a big story. Mel Gibson did the sequel. You may have seen it. Nativity 2. But James got the part of Joseph, which we were thrilled about. We consider this to be one of the lead parts. We had the place crammed full of agents and T-shirts. You know, James Robinson is Joseph. He didn't have to speak, but do you know the bit where the 3 kings come in? They come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We're sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, "You know, are you okay with that?" And he said, "Yeah, why was that wrong?" They just switched, I think that was it. Anyway, the 3 boys came in, little 4-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, "I bring you gold." And the second boy said, "I bring you myrrh." And the third boy said, "Frank sent this." What these things have in common is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatise mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. So why is this? I lived in Stratford-on-Avon until about 5 years ago. In fact, we moved from Stratford to Los Angeles. So you can imagine what a seamless transition, you know, this was from... Actually, we lived in a place called Snitterfield, just outside Stratford, which is where Shakespeare's father was born. Are you struck by a new thought? I was. You don't think of Shakespeare having a father, do you? Do you? Because you don't think of Shakespeare being a child. Do you? Shakespeare being 7. I never thought of it. I mean, he was 7 at some point. He was in somebody's English class, wasn't he? Do you know what I mean? How annoying would that be? You know? Must try harder. Being sent to bed by his dad to Shakespeare. Go to bed now, you know, to William Shakespeare, and put the pencil down, and stop speaking like that. You know, it's confusing everybody.
Anyway, we moved from Stratford to Los Angeles, and I just want to say a word about the transition. Actually, my son didn't want to come. I've got 2 kids. He's 21 now, and my daughter's 16. He didn't want to come to Los Angeles. He loved it, but he had a girlfriend in England. This was the love of his life, Sarah. He'd known her for a month. Mind you, they'd had their 4th anniversary. Because it's a long time when you're 16. Anyway, he was really upset on the plane. He said, I'll never find another girl like Sarah. And we were rather pleased about that, frankly, because she was... She was the main reason we were leaving the country. But something strikes you when you move to America and when you travel around the world. Every education system on Earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go. You think it'd be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts, everywhere on Earth. And in pretty much every system, too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? Why not? I think this is rather important. I think maths is very important, but so is dance. Children dance all the time if they're allowed to. We all do. We all have bodies, don't we? Yeah. Did I miss a meeting? I mean, I think... Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads, and slightly to one side. If you were to visit education as an alien and say, what's it for, public education, I think you'd have to conclude, if you look at the output, who really succeeds by this, who does everything they should, who gets all the brownie points, who are the winners. I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Isn't it? They're the people who come out the top. And now, I used to be one, so there, And I like university professors, but, we shouldn't hold them up as the high watermark of all human achievement. They're just a form of life. Another form of life. But they're rather curious, and I say this out of affection for them. There's something curious about professors. In my experience, not all of them, but typically, they live in their heads. They live up there, and slightly to one side. They're disembodied, in a kind of literal way. They look upon their body as a form of transport for their heads. It's... Don't they? It's a way of getting their head to meetings. If you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get yourself along to a residential conference for senior academics and pop into the discotheque on the final night. And there you will see it. Grown men and women writhing uncontrollably off the beat. Waiting to it end so they can go and write a paper about it. Now, our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. So the hierarchy is rooted on 2 ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the grounds you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice. Now, profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant, creative people think they're not. Because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. And I think we can't afford to go on that way. In the next 30 years, according to UNESCO, more people worldwide will be graduating through education than since the beginning of history. More people. And it's the combination of all the things we've talked about, technology and its transformational effect on work, and demography and the huge explosion in population. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? When I was a student, if you had a degree, you had a job. If you didn't have a job, it's because you didn't want one. And I didn't want one, frankly. So, but now, kids with degrees are often heading home to carry on playing video games. Because you need an MA, where the previous job required a BA, and now you need a PhD for the other. It's a process of academic inflation, and it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet. We need to radically rethink our view of intelligence. We know 3 things about intelligence. One, it's diverse. We think about the world in all the ways that we experience it. We think visually, we think in sound, we think kinesthetically, we think in abstract terms, we think in movement. Secondly, intelligence is dynamic. If you look at the interactions of a human brain, as we heard yesterday from a number of presentations, intelligence is wonderfully interactive. The brain isn't divided into compartments. In fact, creativity, which I define as the process of having original ideas that have value, more often than not, comes about through the interaction of different disciplinary ways of seeing things. The brain is intensely... By the way, there's a shaft of nerves that joins the 2 halves of the brain called the corpus callosum. It's thicker in women. Following on from Helen yesterday, I think this is probably why women are better at multitasking. Because you are. Aren't you? There's a raft of research
but I know it from my personal life. If my wife is cooking a meal at home, which is not often, thankfully, but, if she's doing... No, she's good at something. But if she's cooking, she's dealing with people on the phone, she's talking to the kids, she's painting the ceiling, she's doing open heart surgery over here. If I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook. If she comes in, I get annoyed. I say, Terry, please, I'm trying to fry an egg in here. Give me a break. Actually, do you know that old philosophical thing? If a tree falls in a forest and nobody hears it, did it happen? Remember that old chestnut? I saw a great T-shirt recently which said, if a man speaks his mind in a forest and no woman hears him, is he still wrong? And the third thing about intelligence is it's distinct. I'm doing a new book at the moment called Epiphany, which is based on a series of interviews with people about how they discovered their talent. I'm fascinated by how people got to be there. It's really prompted by a conversation I had with a wonderful woman who most people have never heard of. She's called Gillian Lynn. Have you heard of her? Some have. She's a choreographer and everybody knows her work. She did Cats and Phantom of the Opera. She's wonderful. I used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see. And anyway, Gillian and I had lunch one day. I said, how'd you get to be a dancer? And she said it was interesting. When she was at school, she was really hopeless. And the school in the 30s wrote to her parents and said, we think Gillian has a learning disorder. She couldn't concentrate, she was fidgeting. I think now they'd say she had ADHD. Wouldn't you? But this was the 1930s and ADHD hadn't been invented, at this point, so it wasn't an available condition. People weren't aware they could have that. Anyway, she went to see this specialist. So this oak-panelled room, and she was there with her mother, and she was led and sat on this chair at the end, and she sat on her hands for 20 minutes while this man talked to her mother about all the problems Gillian was having at school. And at the end of it, because she was disturbing people, their homework was always late and so on, little kid of 8, in the end, the doctor went and sat next to Gillian and said, Gillian, I've listened to all these things that your mother's told me. I need to speak to her privately. So she said, wait here, we'll be back, we won't be very long, and they went and left her. But as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk. And when they got out the room, he said to her mother, just stand and watch her. And the minute they left the room, she said she was on her feet, moving to the music. And they watched for a few minutes, and he turned to her mother, and he said, Mrs. Lynn, Gillian isn't sick, she's a dancer. Take her to a dance school. I said, what happened? He said, she did. I can't tell you how wonderful it was. We walked in this room, and it was full of people like me. People who couldn't sit still. People who had to move to think. They did ballet, they did tap, they did jazz, they did modern, they did contemporary. She was eventually auditioned for the Royal Ballet School. She became a soloist, she had a wonderful career at the Royal Ballet. She eventually graduated from the Royal Ballet School, found her own company, the Gillian Dance Company, met Andrew Lloyd Webber. She's been responsible for some of the most successful musical theatre productions in history. She's given pleasure to millions, and she's a multi-millionaire. Somebody else might have put her on medication and told her to calm down. Now, I think... What I think it comes to is this. Al Gore spoke the other night about ecology and the revolution that was triggered by Rachel Carson. I believe our only hope for the future is to adopt a new conception of human ecology, one in which we start to reconstitute our conception of the richness of human capacity. Our education system has mined our minds in the way that we strip mine the earth for a particular commodity, and for the future, it won't serve us. We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. There was a wonderful quote by Jonas Salk, who said, if all the insects were to disappear from the earth, within 50 years, all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, within 50 years, all forms of life would flourish. And he's right. What TED celebrates is the gift of the human imagination. We have to be careful now that we use it wisely and that we avert some... A ver, ¿por qué lo pasé a reproducción rápida? Creo que en los momentos que yo quería prestar atención, él habla más lento y se entendió el mensaje, porque lo pueden volver a ver ni hablar, porque creo que queremos apuntar a algunas cuestiones específicas y es muy anecdótico. Y quería conversar un poquito en relación a esas ideas. A ver, algo que tengan para decir, algo que hayan apuntado y lo vamos charlando desde ahí. A Elena la veo ya desmuteando. ¿O me equivoco? Ahí está. Me llamó la atención, o sea, lo rápido que habla. Muy acostumbrada, no, estoy muy acostumbrada, digamos, yo soy de esos casos en los que el oficio me llegó antes que la formación como docente, y me identifico con tu respuesta. Me pasó claro,
a encontrarme con esta noción de que la criatura que no se puede quedar quieta en clase, que como que molesta. Y a mí me tocó de grande recién, o sea, yo fui una de esas niñas que se quedaban así quietita en la silla y que hacía caso y demás, y siempre me bardearon en la primaria por eso. Y me parece que es sumamente importante salir de esta cuestión de que si no sos productivo, que es algo que también que me venía resonando desde didáctica general, que si no sos productivo, si no sos una lata más de producción en serie que va a servir para después, si no sos funcional al sistema, estás enfermo. Y yo creo que en realidad lo que nos enferma es esta forma de pensar. Y estoy totalmente de acuerdo con que necesitamos como La poder charla... salir de la caja y pensar en perdón. en que alguien que no está pudiendo encajar en el formato de clase no es porque esa persona esté mal, sino porque el formato no es el que le sirve. No podemos encasillar como a todos en lo mismo y esperar que a todo el mundo le funcione. Pero bueno. Tengo, gracias Elena, muchísimas cosas para rescatar. Les recomiendo Paula Sibilia, Redes o Paredes. También tengo un artículo de Paula Sibilia. Hay una charla, hace poco en la maestría nos compartieron una charla que da ella en relación a esto. Trato de poner en contexto esto. Ken Robinson dijo esto cuando yo me recibí. O sea, 2 años más después. La charla creo que es de 2006. Para que ustedes se den una idea, y lo digo por esto, yo tengo 15 años de antigüedad en la docencia, yo sé que lo repito por ahí, no lo quiero repetir como sobrando nada, pues lo digo por favor hago esa aclaración, pero lo digo en este sentido. Y en los 15 años me ha pasado muchísimas veces en plenas clases autoevaluarme mientras está sucediendo la clase y decir, pará, le dijiste que se siente, le dijiste que se calle, le dijiste, ¿por qué le dijiste? También me pasó muchas veces eso, y porque la vicedirectora te está mirando. Y porque estamos en una situación en la que los chicos, pero si estamos en una situación en un campamento, por ejemplo, me ha pasado, en una situación de aprendizaje, en una propuesta en el medio de la naturaleza, ¿cómo le vas a decir? Bien, entonces, digo, de parte de uno, esto de decir cómo voy actuando y en relación a cómo concibo la enseñanza, que les va a pasar, porque por supuesto uno está dentro de una institución que tiene sus normas, que tiene sus reglas, que tiene sus pautas para la convivencia, pero que tiene viejas estructuras, ¿sí? Estas paredes que se derrumban, decía Sibilia dice permanentemente ella, y se derrumban, y más en estos tiempos, que en lugar son las pantallas que se apagan en estos tiempos, son las pantallas que se apagan, son las pantallas que se cortan, son los micrófonos que se mutean. Y bueno, es algo que nos viene a decir algo, ¿no? Julieta, no quiero hablar yo solo. Después sigue Lucía, que también levantó. No, yo quería decir o sea, por más que la charla ya tiene un par de años, no cambió nada. Y es algo que hasta el día de hoy, por ejemplo, los chicos que tienen no solo déficit de atención, sino cualquier otra discapacidad, por decir así, son mandados a escuelas especiales, que para mí hasta llega un momento donde ya termina siendo un poco discriminador por parte de que en la formación docente no se enseña a tratar con otro chico que no sea el chico que se concentre y que pueda hacer esto, el chico que pueda, no sé, que no sea sordo, que no sea autista, que no tenga ninguna, que sea igual que todos, o sea, perdón, suena más discriminador como lo estoy diciendo yo, pero ¿cómo nunca la escuela con tantos años no sigue sin saber cómo tratar a esos? O sea, sigue siendo el chico que se adapte al sistema educativo igual que hace años. Julieta, el cambio que yo vi, que es mínimo, pero tiene ya sus efectos, digo, se van viendo positivos,
es que, bueno, muchas escuelas especiales empezaron a trabajar articuladamente con escuelas comunes, llamémosle así, con docentes auxiliares, y eso la verdad me pasó verlo, tengo muchas anécdotas para contar en ese sentido, tengo casos del síndrome de Asperger que la verdad que fueron, realmente los vi crecer desde los 6 años hasta que se fueron en 7º grado y se fueron a la secundaria y no podía creer los resultados, me pasa permanentemente, y creo que va por ese lado de la integración. Sin duda la integración tiene que existir y profundizarse cada vez más. Lo que pasa es que te obliga a repensar las propuestas, a revisarlas, a readaptarlas, y a veces los tiempos no dan mucho para eso, ¿no? Y los que trabajamos en más de una escuela, les va a pasar, porque su título los va a habilitar, ya lo saben, para muchos niveles, y les va a llover trabajo permanentemente, y uno no lo va a querer rechazar, y cada nivel tiene su especificidad, y sus tiempos, y demás. Algo que también destaca él en alguna parte del video es la relevancia que se le da a algunas disciplinas por sobre las otras, que eso ya lo estuvimos hablando, y es algo que realmente va cambiando y poco. Cuando se hicieron reformas educativas, ahí hay algo que no cambió. Cuando se hicieron reformas educativas, se recortó, por ejemplo, música para primer año del secundario, segundo año plástica y tercer año de acuerdo a la modalidad. Música, plástica, teatro. Allá va quedando la danza muy lejana, el cine y el teatro allá en alguna escuela, 1, 2, 3 a lo sumo en las provincias, y bueno, va pasando eso. Lucía. Gracias, Julieta. No, bueno, a mí me dejó pensando esto de que no encajar en el molde, y como que nosotros descalificamos al chico que no puede entrar en el molde. Pero es una realidad de que ese chico te puede descontracturar el resto del grupo. Lo hablo desde mi experiencia personal porque también estoy ejerciendo la docencia antes de recibirme, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo una nena que es hiperactiva. Tengo un grupo de 5 y 6 años. Yo con ella en el grupo no puedo trabajar, porque se distrae con todo. Pasa una mosca, se distrae. La zapatilla de la compañera, todo. Es un nivel de distracción muy grande. Entonces, ¿qué hago yo para que ella crezca? Porque al grupo no le sirve. Y a ella tampoco, porque no puede crecer musicalmente con el grupo. La tengo que llevar aparte y trabajar yo sola con ella. O sea, capaz alguno dice, no, sos discriminadora. Pero yo trato al menos en el mes, 1 o 2 clases, estar sola con ella, porque si no ella no crece. O sea, necesito una atención que yo se la esté y yo le esté llamando todo el tiempo, y porque si no ella no crece. Es discriminadora, no, pero es una realidad. No, por eso la figura del docente integrador me parece que ayuda y mucho. Me pasaba con este chico cuando no venía la docente integradora, o con otros niños me ha pasado eso. Que vos decís, bueno, tengo que avanzar porque tengo 29, 30, 34, que a la par también quieren aprovechar la propuesta. Bueno, y la verdad que cuesta lidiar con eso. No hay herramientas, se van construyendo, por supuesto, algunas estrategias y herramientas que realmente sirven, pero el cambio de cabeza institucional me parece que es fundamental, y también en términos de políticas educativas. La educación siempre es un hecho político, y si nosotros estamos revisándola o evaluándola en términos de gastos, bueno, no vamos a tener tantos docentes integradores. Si lo estamos pensando en términos de inversión, vamos a tener quizás 2 docentes por aula, en las aulas que haga falta, o quizás vamos a tener más horas para que los docentes planifiquen, se capaciten. Bueno. Eso iba a preguntarte, profe. Lorena. Hablando de esto de que para progresar e integrar se hace falta un docente integrador, digamos, que esté atento específicamente al alumno con las necesidades. En uno de los materiales que leímos para hacer la actividad de hoy, hablaba de que la educación artística muchas veces queda atrás porque no se generan cargos, y si también se tienen que generar cargos para estos docentes integradores que no se generan. Entonces es como un círculo vicioso, no hay docentes porque no hay cargos, y así, digamos, como que no se avanza por eso. A mí me decían lo mismo, y algunas cosas cambiaron. Son cuestiones que está bueno hablarlas, porque como futuros docentes que van a cambiar los tiempos que vengan,
me parece que hay que tenerlas ahí muy presentes. Porque realmente son las barreras con las que uno se enfrenta, y entonces vos decís, bueno, pero yo tengo una cabeza que no tiene que ver con esto. Bueno, pero el sistema te amolda. Me acuerdo que decía un compañero que le contaban contaba como anécdota que le contaban sus colegas en la escuela. Después el sistema te amolda. No, espera, tampoco quedarse con esa idea, ¿no? De venir a cambiar algo. Creo que la mayoría de nosotros nos levantamos con esa idea. Por supuesto que hay grandes barreras, después saltan a la vista. Hay pandemias que vienen sucediendo hace mucho en educación y no las vemos o no las queremos ver. O a veces nos casamos con propuestas que dicen que vienen a cambiarlo todo, y después pasa que son más de lo mismo, y nos cuesta o nos fanatizamos ante ciertas cosas que sabemos que no están cambiando mucho. En términos de política educativa, la verdad que falta y mucho, y se ha perdido por ahí lo que se había construido en algunos casos. No sé, yo creo que es fundamental. Si no lo entendemos y vamos segregando, la verdad que no cambia mucho. Ken Robinson habla de la inteligencia en 3 aspectos: diversa, dinámica o interactiva, y me estoy olvidando de uno. Única. ¿Cómo? Única. Y única, gracias, porque tiene que ver con, o sea, que hay distintos tipos de inteligencia, en eso la hace única. Si volvamos a la idea de inteligencia múltiple de Gardner, por ejemplo, vamos a entender esto. Entonces, en esta idea de lo diverso, lo dinámico, lo interactivo, pensémoslo en términos de experiencias, ¿no? Fíjense, también de la experiencia y de la visión práctica de los chicos, pragmática, podríamos decir, de los niños, en esto de la visión del artista, de cómo se va estigmatizando el error, volviendo a esta idea de por qué lo pasamos, de cómo el error para él es la madre o el padre, pongan el nombre que quieran, el género que quieran, de la creatividad, como proceso, dice él, de tener ideas que lo cambien todo. Entonces aparece esta idea de creatividad, que también en su charla Susana Espinosa lo charló tanto, y por eso se habla tanto dentro de las nuevas miradas de la educación, lo que es creatividad y lo que es innovación. Se la liga muchas veces en términos de innovación a la creatividad. Vamos a ver otro video, no sé si hay algún comentario más. Quisiera que veamos, a ver, Sofía. Hola. Sí, vamos. No, yo quería decir que a mí me llama mucho la atención esto del error, ¿no? Estigmatizar el error. Y creo que tiene mucho que ver con la historia de muchos de nosotros. Y bueno, me pasó que tenía que rendir un examen de canto ahí en la facu, y me dieron una obra de Cage. Y era libre, yo tenía que inventar los timbres, tenía que inventar las alturas, o sea, tenía una guía muy básica. Era como que yo tenía que hacer el 50% de la composición. Me dieron eso y dije, ay no, por Dios, ¿qué hago? Totalmente encuadrada en todo lo que ya viene escrito, en una tradición, y dije, no, ¿por qué? Después fue lo que más me gustó rendir, cuando le agarré la vuelta, ¿no?, a la creatividad, y dije, pero ¿por qué o sea, lo charlábamos con mi profesor, cómo nos cuesta largarnos a, no sé, a ser creativos, cómo viene uno estudiando años Lo tratando tengo, de ya se los equivocarse. nombré y se los puedo compartir. Art Thinking, de María Acaso. Busquen videos de María Acaso, esta española que realmente te abre la cabeza en este sentido. Lo que está diciendo Sofía tiene mucho que ver con esto también. La estructura, aunque a veces creamos que no, muchas veces viene de nosotros. Pero ¿cómo? Este nos planteó una cartografía de la educación musical y nos dice que colguemos cosas ahí y las compartamos. ¿Por qué? Y si cuelgo algo que no sirve, y si es una pavada que ya conocen todos, y si es una cosa recontra estereotipada, y si es un concepto que ya lo hemos abordado, y si no le gusta esa mirada de ese autor al profesor. A ver, hay ciertas cosas que suceden y tienen que ver con esta visión del involucrarnos sabiendo que va a acontecer el error, las 25.000 veces que se equivocó Edison para hacer esa batería, y son 25.000 maneras de no hacer bien las cosas, de saber que no se tienen que hacer por ese lado las cosas, y bueno, va por ahí. Lo malo, por supuesto, que son los brazos cruzados, el quedarse
viéndolo desde lejos. Esta idea de que, bueno, que desde lejos no se ve, como dice una canción por ahí, ¿no? Entonces, tratar de involucrarse me parece que es lo mejor en una experiencia, y la enseñanza tiene que ver mucho con eso, y hoy vamos a hablar bastante de eso en el tiempo que queda, en la clase de hoy, en las próximas clases vamos a trabajar bastante esta idea. Bien. Si no hay algún comentario más. A mí sobre Mariano, la charla, perdón, lo que Juliana, más me sí. gustó, destaco, es la importancia de esta persona que supo ver en esa niña que no se podía quedar quieta, que quería bailar, como decir, no, bueno, no es que está enferma, no es que está En mal, los años simplemente... 30. Claro, Está claro, y Juliana, que este señor, no sé, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, este especialista, le dijo a esa mamá eso en los años 30, y en los cuales, hoy vamos a hablar mucho de él, había algunos locos como Dewey que venían imaginando otra educación, y que sentaron bases para lo que en algunos casos terminó repercutiendo como propuestas innovadoras. Había un Mi hija es ejemplo que bailarina. Ruth siempre la daba también. No sé, Gustavo, si te llegás a acordar. A ver. O tal vez lo usó cuando yo cursaba. Ruth siempre daba el ejemplo de una clase que ella daba, de un año en que había un chico que era súper molesto en la clase, que no, hasta el punto de que no dejaba trabajar a los demás. Y una vez, Ruth, me acuerdo que le preguntó por qué hacía eso, y él le dijo que porque se aburría. Se aburría en la clase porque en realidad él hacía todas las cosas rápido y luego de la clase ya como que terminaba. Entonces una vez me acuerdo que Ruth contó que cuando él terminaba las cosas, le dio la oportunidad de que ayude a los demás compañeros en lugar de no hacer nada, y resulta que el problema era ese. Si a mí me preguntan cuál es el principal, y Mariano lo está viviendo en este momento, que hace poquito que está dando clase en secundario, ¿cuál es el gran desafío del secundario? El aburrimiento de los chicos. No tengo duda en responderlo. ¿Y por qué se produce? Bueno, ahí de nuevo la cito a Sibilia, y se produce por un montón de factores que tienen que ver con un mundo, una institución que definitivamente desconoce lo que es el mundo más allá de ella hoy, que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, que desconoce las nuevas formas de aprendizaje, que desconoce nuevas experiencias, nuevos marcos de alfabetización, nuevas habilidades que requieren esos marcos de y alfabetización. además está descontextualizada del mundo real. En un momento Claro, está, que lo desconoce un contexto. lleva a la realidad. Tal cual, Juliana. Pasamos también a esta idea para ir introduciéndonos a la idea de experiencia, que ya un poco Robinson nos planteó. Quiero que vean, son 2 minutos, esto va en velocidad normal, por supuesto, a este músico uruguayo. En este momento, le juro, vuelvo a la placa porque no me acuerdo el nombre, Fernández o Hernández, siempre me confundo, ya les digo. No, ninguno de los dos, soy un desastre. Rodríguez, Fernando Rodríguez, una F había. Fernando Rodríguez, este músico uruguayo, ahí tienen la página en la placa. Él se dedica mucho a construir cotidiáfonos, instrumentos musicales no convencionales. De paso, si no lo dije, no me acuerdo, siempre me quiero fijar si les compartí o no, porque hay cosas que pienso y después no las hago, como nos pasa a todos. Lo de cotidiáfono de Judiakowski, si no lo tienen, a ese material se los voy a compartir, porque es fundamental, obviamente, es un material trascendental para la educación musical, en el sentido de que, bueno, nos invita a construir instrumentos con materiales de uso cotidiano. Bueno, este señor se dedica a eso, y acá quiero que vean en primera infancia una experiencia, prestando atención a algunas cuestiones, prestando atención a, por ejemplo, qué dirige la experiencia, qué actitudes o acciones se observan en los niños, qué pasa con su rol de mediador, cómo lo considera él y cómo lo implementa su rol de mediador en esa propuesta. ¿Qué pasa con el espacio? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Sí? Vamos, Mariano. Había un león jugando a la pelota.
cuando de repente vio pasar a un ratón. Lo corrió, pero el ratón igual se le escapó. Había un león jugando a la pelota. Cuando de repente vio pasar a un ratón. Lo corrió, pero el ratón igual se le escapó. Si mi mano se mimaran, se querrían mucho más, se darían un besito y se irían a pasear, pero a una de mis manos yo no sé qué le pasó, de repente dio un salto y a la otra le pegó. Se pegaron un buen rato hasta que una se cansó, prometió no pegar más y a la otra abrazó. Ay, qué susto. ¿Me dormí? ¡Ay, qué susto! ¿Me dormí? A ver, me toca acá. A ver, Bien, Mariano. Cero, ¿no? Gracias, Mariano. Bueno. Mucho para también considerar en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? No sé si hay algo para decir, que ahí rápido que quiero decir ahora, pues me voy a olvidar. Abra el micrófono y lo charlamos. Estoy impresionada cómo les ganó la atención a niños tan chiquitos. Bueno, sí. Y fíjense, hay que verlo, yo que lo vi varias veces al video, después vuélvanlo a ver. Si hay algo, hay muchas cosas, ¿no? que llevaron a eso que creo que dijo Lucía. Lucía, ¿no? Me parece que vos. Tiene que ver con la repetición. Fíjense acá la repetición cuando, sobre todo el nene este que después se empieza a levantar, ¿cuál es la actitud de ese nene la primera vez que él canta la canción? La primera parte. Después la vuelve a repetir, ¿no? Es una actitud más pasiva, de escucha, inclusive está mirando a la cámara, yo creo que le está llamando la atención la cámara, entonces no sé si. Ahora, cuando aparece la repetición, cuando aparece el sonido, el primer sonido nomás que él hace, lo que representa eso para los chicos, la primera infancia, lo veo con mi hijo de 15 meses, el sonido es tan trascendental que a veces uno dice, no, bueno, porque lo vio, pero a ver, los chicos arrastran un auto y hacen el sonido, y a lo mejor todavía no saben que eso se llama auto, y al perro le dicen guau guau, ¿no? Entonces empieza a pasar, hay una relación muy grande con el sonido, muy potente, a tal punto que la imitación pasa a ser algo central, pasa a ser el centro de atención, esa particularidad del sonido que no pueden explicar, por supuesto, porque no tienen herramientas conceptuales para hacerlo, pero la única herramienta que tienen, ni hablar, y la más importante, es su cuerpo y la forma de imitación, ¿no? Y las opciones de imitación de su cuerpo, de imitación sonora. Entonces, fíjense cómo eso captó la atención, cómo había distintas actitudes de escuchas también, está bueno para prestarle atención a eso, al video. Hay una nenita al final, estamos hablando de niños que no tienen más de 2 años, se nota muy bien, inclusive la mayoría de ellos no empezó a hablar, me atrevo a decir que están ahí entre los 18, 16 meses. Fíjense qué simple la propuesta y a la vez qué potente,
cuáles son los elementos, es para revisarlo muchas veces a este video, sobre todo considerando la primera infancia. Fíjense que en ningún momento él para ante ciertas actitudes que uno podría decir, uy, me desbandó la clase, pero no me deja cantar, está haciendo ruido, se paró. O sea, va buscando que la situación siga construyéndose. Las clases de música en este nivel sabemos que son muy breves, porque es el tiempo de atención de los chicos, es breve, entonces obviamente hay que buscar la manera de concentrar la mayor cantidad de recursos en menos tiempo posible para que la atención no se pierda. Pero bueno, el uso del sonido, la cuestión corporal, a ver, ellos están sentados, él podría haber planteado cómo hubiese sido esta experiencia si los chicos estaban parados y él también estaba parado. Algo que nos pasa a los que tocamos la guitarra, bueno, va a pasar con otros instrumentos muchas veces, digo, el teclado también, esto de no desprenderse del instrumento. Yo, por ejemplo, algo que hago mucho es siempre plantear, antes que con la guitarra, salvo que la guitarra realmente condicione a la propuesta desde el vamos, por algún sonido en particular, por algo que yo quiera llamar la atención, por algún aspecto puntual referido al sonido de la guitarra, desprenderme de la guitarra en primera instancia, porque creo que lo corporal, planteado de otra manera, en primera instancia, no estoy hablando de esta actividad que estamos hablando de una actividad para primera infancia, pero digo, para chicos un poquito más grandes, es fundamental primero lo corporal, desde otro lugar en el cual también la imitación tenga mucho peso, ¿no? Que nos pasa sobre todo pienso, sala de 4, de 5, ni hablar, primer grado, segundo. Después ya obviamente hay propuestas en las cuales esa primera audición de la obra, si se plantea con guitarra, como está pasando acá, no pasa nada. Pero me refiero a esto del docente desprenderse del instrumento para trabajar su gestualidad. Que él lo hace, estando con la guitarra, lo hace. ¿Sí? Ciertas formas de representación muy genuinas y obviamente muy humanas. Volvemos a la presentación, Mariano, no sé si hay algo más que quieran agregar. La idea es avanzar, se nos quedan unos minutos. Algo que quiero decir, si el otro día lo planteé, respóndanle en la semana, Mariano, ya lo hemos planteado, la posibilidad de empezar a las 9. A ver, 9 y 10, largar definitivamente. Vieron que no estamos empezando nunca puntual, porque esperamos que se sumen ustedes. Entre 9, 9 y 10 para parar a las 10 y media, 11 menos 20, y tomarnos unos últimos minutos por si hay que en las próximas clases todos los grupos van a tener que ir exponiendo, para tomarnos un tiempo para eso ya a la mañana, ¿no? Y empezar a avanzar en todos los sentidos, en todos los frentes. Avísenle a Mariano si hay algún inconveniente, largar pasadita ahí las 9 en lugar de 9 y media. Yo tendría que avisar al instituto y bueno, si les parece, la clase que viene podríamos ir desde ahí. La idea, hoy les decía, otra de las ideas, y estamos avanzando en ese sentido, es abordar la noción de experiencia en términos educativos, ¿no? En términos de una propuesta de enseñanza. Una idea tiene que poder soportar el peso de la experiencia, ¿no? Volviendo a esto de la experiencia, de una experiencia concreta, porque de lo contrario se vuelve una mera abstracción. Entonces en la experiencia concreta aparecerá el error, aparecerá una mirada sobre el error, aparecerán distintas opciones y nuevas búsquedas a partir de esa primera experiencia, y es un poco lo que vamos a ir viendo hoy. La experiencia y la educación no pueden ser directamente equiparadas, dice Dewey, porque algunas experiencias son antieducativas. Lo charlábamos recién, ¿no? Podríamos dejar la pregunta abierta para que siga rodando distintas posibilidades de respuesta. ¿Cuándo las experiencias son antieducativas? Bueno, cuando estigmatizan el error, ni hablar, que es una de las posibles respuestas que estuvimos considerando a partir de lo de Ken Robinson. Y esta idea de reconstrucción y reorganización de la experiencia que propone Dewey. Dewey, bueno, para decir, hay muchas cosas para comentar respecto a sus postulados. No sé si lo han abordado en algún momento, si han abordado sus lecturas. Él entiende la educación como una constante reorganización, reconstrucción de la experiencia, tal cual lo dice ahí, ¿no? Considera que coincide Ken Robinson en eso, digo, en una visión dinámica de la experiencia y de la inteligencia, ¿no? Para él la experiencia es un asunto referido al intercambio de cualquier
persona, de cualquier ser vivo, con el medio físico, el medio ambiente físico y social. ¿Sí? No es solamente un asunto de conocimiento. Él decía que la experiencia transforma no solo al sujeto, sino también a la situación. Si nos ponemos a pensar, ni hablar que la situación está cargada, cualquier situación educativa está cargada de experiencia, y también de acciones. Para él, experiencia, situación y acción van a ser conceptos nucleares. En todas las lecturas que uno puede hacer de Dewey, en todos sus postulados, estas tres palabras aparecen muy fuertes. La experiencia, él decía que con respecto al pensamiento, el otro día que estuvimos abordando el lenguaje del pensamiento, él decía que la experiencia y el pensamiento no constituyen términos opuestos, porque ambos se refuerzan entre sí, ¿no? Mutuamente. Cualquier experiencia está cargada de conexiones, interacciones, errores, como veíamos hoy, de continuidades, obviamente. Esas continuidades muchas veces se cortan cuando se estigmatiza el error, implica permanentes procesos de reflexión. Aparece esta idea tan potente que se da en todo proceso de enseñanza, que tiene que ver con la inferencia, ¿no? Con poder inferir, poder sacar, que son procesos mucho más complejos a veces, pero que la misma experiencia facilita y hace visible. ¿Sí? Nosotros, eso se puede ver en términos concretos, recién se podían ver de alguna manera algunos pequeños procesos de inferencia. Algo que hacía Dewey era solicitar a los docentes construir un entorno con actividades inmediatas, ¿no? Y que plantearan ahí situaciones problemáticas para las cuales, que su resolución se necesiten conocimientos teóricos y prácticos. Y bueno, ¿qué pasaba? Que notaba esto, que el papel de la conciencia tendía a reconstruir la experiencia ante las condiciones cambiantes del ambiente y del sujeto. Entonces se requiere cierta reconstrucción de las propuestas a partir de la idea de experiencia, y planteaba dos principios, un principio que era el de continuidad y otro que es el de interacción. ¿Sí? Él decía que la experiencia debía ser comprendida a partir de esos dos principios. Hablaba del principio de continuidad cuando se vinculan las experiencias anteriores con las presentes y con las futuras, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con un proceso permanente entre lo consciente y lo que ya se conoce, digamos, se hace consciente, y lo que es conocido, lo que es desconocido, ¿no? Lo que viene para después. Y hablaba de la interacción en relación del pasado del individuo con el medio actual y lo que acontece en cuanto a posibles acciones, ¿no? Lo que ha adquirido de saber y habilidad en una situación anterior, decía él, se vuelve un instrumento para comprender y tratar efectivamente, con eficacia, la situación siguiente. Entonces me parece que cuando se considera una secuencia, una posible secuencia a partir de una experiencia, obviamente se tiene que atender un poco estas ideas de cuánto va a haber de continuidad en esa secuencia, cómo se va a considerar la continuidad y que no se corte desde el vamos esa experiencia, y a la vez cómo se van a considerar esos distintos marcos de interacción. Vamos una más, Mariano. Bien, el enfoque de Dewey, no sé si lo dije antes, me parece que no, es un enfoque pragmático, ¿no? Viene del pragmatismo. El pragmatismo identifica, tiene una visión más dinámica de la inteligencia y el conocimiento. Tiene mucha relación con lo que nosotros hemos visto de dispositivo lúdico, se opone a todo tipo de dualismo, teoría práctica. Para el pragmatismo, las ideas generales y los conceptos son instrumentos para reconstruir situaciones problemáticas. Camillioni hace un análisis en uno de sus textos de los postulados de Dewey, y habla, bueno, primero ella postula que la enseñanza es un acto de intervención y acción social, me parece muy potente esto, en la que se comprende y se explica el sentido de la actividad humana. Entonces, el sentido de la experiencia, ¿dónde está? ¿Sí?
¿sí? Me parece que aporta en ese sentido esta cita de Camillioni. Fíjense que para Dewey la experiencia es el lazo de unión entre naturaleza psicosocial del ser humano y su ambiente material. Ahora que estamos hablando en esto de cómo conectar, con qué lazos conectar lo que se plantea en una pantalla con respecto al ambiente físico donde va a acontecer la propuesta, porque eso le da sentido al entorno. ¿Sí? Es lo que hablábamos el otro día respecto a las interacciones y las interfaces, cuando lo citábamos a Scolari, ¿no? Tiene que ver con desde otra disciplina, lo plantea, pero es más o menos una mirada bastante cercana. Su tesis es que la educación progresiva necesita, de forma urgente, una filosofía de la educación basada en una filosofía de la experiencia. Fíjense que él lo dice allá por mediados de los 50, y cómo él consideraba esta idea de experiencia como lazo, ¿no? Me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta. Pasamos, Mariano, a lo que sigue. Y aparecen estas 3 palabras que van cobrando fuerza. Experiencia, situación, ¿sí? Que uno genera para que se plantee esa experiencia, y las posibles acciones que uno va considerando como marco que le da sentido a esa experiencia. El papel de la conciencia consiste precisamente en reconstruir la experiencia ante las condiciones cambiantes, qué tipo de ambiente vamos a considerar, a plantear, y los principios que hablábamos antes de continuidad y acción, por supuesto que son fundamentales. Ya sé que ya casi estamos en hora, pero quiero avanzar un par de plaquitas más. Pasa Mariano, vamos con Akosky. Yo les pasé de Judith experiencias musicales en el nivel inicial, escaneado, una parte. Ella aquí nos alienta, bueno, en este material ella alienta a llegar a la música por diferentes caminos. ¿Sí? Habla de acercarla, entenderla, apreciarla, disfrutarla, hacerla propia, utilizando medios y recursos que la misma música muchas veces nos sugiere y nos provee, o que se pueden conectar a lo mejor con el ambiente en el cual desarrollamos la experiencia. Akosky también considera mucho a Dewey, pero también, igual que Camillioni, ni hablar que a Vygotsky, ¿no? A Vygotsky, cuando nos hablaba de esta actividad creadora de la imaginación, que se encuentra siempre en relación directa con la riqueza y variedad de la experiencia. Fíjense que Vygotsky también habla de lo que es la experiencia, que es ese material con el que rige sus edificios de la fantasía, y viene Gianni Rodari, y de nuevo lo tengo que citar, en Gramática de la Fantasía, ¿no? Esa idea de una inteligencia que tiene que ver con la experiencia y que se activa en la experiencia multisensorialmente, porque cuanto más rica sea la experiencia, dice Vygotsky, mayor será el material del cual dispone esa imaginación. Entonces, fíjense, podríamos preguntarnos, ¿cuándo es rica una experiencia? ¿Sí? Eso me parece que es una pregunta interesante para plantearse en términos de cómo, por ejemplo, en el hecho de decir, ¿cómo voy a hacer uso del espacio? ¿Y cómo voy a lograr que ese uso del espacio enriquezca la experiencia? Fíjense que aparece esta idea de cantidad de elementos visuales, reales en Vygotsky, esta idea de ver, para oír, para experimentar, ¿sí? De distintas maneras, y cómo conecta la idea de inteligencia con la idea de imaginación, que ni hablar, que es fundamental si estamos hablando de una situación de enseñanza en la cual va a haber un enigma, un desafío por resolver. Vamos a la otra, Mariano. Judith plantea esta idea entonces de experiencia intencional, ¿sí? Esa que se organiza intencionalmente para enseñar, para hacer foco en aspectos del lenguaje musical. Ella nos dice, centradas en la transmisión de la canción, fíjense que acá aparece la idea de una canción u otras producciones vinculadas a la música, podríamos decir la canción y con lo que se vincula una determinada canción en términos culturales, sociales. Experiencias para promover las manifestaciones espontáneas del niño vinculada con la música, un poco ahí se veía en este pequeño ejemplo que vimos, pero no por ello muy importante. Podríamos pensar, bueno, cómo genero manifestaciones espontáneas, qué de esta música va a generar manifestaciones espontáneas, cómo se evidencian esas manifestaciones espontáneas, por supuesto que en términos corporales, pero qué quiero destacar o considerar más en esos términos, para que se hagan realmente explícitas, porque a lo mejor desde ahí puedo construir la situación problemática que ellos tienen que resolver.
Pensar en experiencias centradas en algunos elementos del lenguaje musical, bueno, de alguna manera tiene relación con las anteriores, pero decir, por ejemplo, bueno, voy a trabajar, la intensidad del sonido es la que me va a dar, de alguna manera, el marco desde el cual desarrollar la experiencia. También acompañar momentos y situaciones de la vida cotidiana, me parece que la música, ni hablar, que ayuda y mucho y propicia ese tipo de experiencias. Así que les quiero comentar que la imagen que está a la derecha, no sé si la alcanza, abajo a la derecha, que parecen montañas, por si no lo vieron nunca, es un disco de vinilo visto con un microscopio, ¿sí? Esta idea de lo que logró Edison con aquel fonógrafo, para conectar como empecé, como estoy terminando, la idea de Edison de, cuando decimos grabar, es que realmente lo que él hizo cuando habló en un tubo, y ese tubo tenía una membrana conectada a una aguja que grababa literalmente en un cilindro, y que después él dijo, bueno, ¿qué pasa si coloco otra aguja que lea esa huella y que la amplifique? No existía la electricidad en ese momento, y comprobó que salía su voz, y lo mostró, y la gente salía corriendo porque decía que eran espíritus, y eso se mostraba en ferias, y se empezó a desarrollar cada vez más hasta que se patentó. Edison no se dio cuenta que iba a grabar, que podía grabar el sonido y generar así una nueva industria. Eso surgió después, pero la primera idea que él tuvo, no sé si por si no lo saben, es anecdótico, fue introducir un pequeño fonógrafo a muñecas de porcelana y venderlas en serie. Una idea muy capitalista, que después se dio cuenta que obviamente por ser de porcelana se caían las muñecas, se les caían a las nenas, se rompían, y obviamente lo primero que se rompía también era el fonógrafo. Y después vinieron otros momentos, pero me refiero a estas búsquedas que fue haciendo Edison, y búsquedas que partieron de la misma naturaleza de la cuestión, ¿no? Que el meollo se dio por ahí, por la misma naturaleza. Esto de que hablábamos de que, por ejemplo, hoy en estos términos, me viene a la mente lo que el otro día leía en Carrión en Lo Viral, ¿no? Esta idea de que una vacuna es el virus, con el virus se mata el virus, con la misma naturaleza se mata el virus. Un cortafuego, no sé si saben qué es lo que hacen los bomberos cuando es prender fuego una parte para que el fuego no avance, ¿sí? Esas búsquedas de encontrar una solución a partir de la misma naturaleza. Vamos con una más, Mariano, y terminamos. Les juro que terminamos. Hay un libro de Elliot Eisner que se llama El Ojo Ilustrado. Lo tengo digitalizado, se los puedo pasar también. El otro día me encontré con esta imagen, hablando de la misma naturaleza, que uno se queda con la boca abierta. Alguien en Twitter compartió esta imagen. La imagen de arriba es la serie de armónicos, no hace falta que les explique eso, porque seguramente lo han visto. Y la de abajo es una tomografía de un caracol, una radiografía de un caracol, una radiografía, creo que es más correcto decirlo. Y fíjense las coincidencias, realmente es muy asombroso, ¿no? Einer nos decía ya por los 90, fines de los 90, Einer es otro de las grandes personalidades que lamentablemente hemos perdido, le prestaba muchísima atención a las artes, en especial a las artes visuales, pero lleven esto al plano sonoro, ¿no? Si las artes visuales enseñan algo, es que ver es primordial para hacer, llévenlo al sonido, a la audición. Ver algo más que el mero mirar requiere un ojo ilustrado. Esto es tan cierto y tan importante para comprender y mejorar la educación como para pintar un cuadro, decía Eisner, donde, bueno, en este libro él plantea que no se observan con ojo ilustrado los problemas internos y externos que acontecen en las aulas, así como también en nuestros estudiantes. Aborda mucho esta idea de sistemas cambiantes e interactivos que se dan en la educación, aunque a veces no tan cambiantes. Y bueno, habla de que los docentes no deben ser ajenos a los hechos externos del aula, lo que estábamos pensando hoy, lo que estábamos reflexionando hoy. La idea es avanzar, él lo plantea en este libro, en relación a una investigación de tipo cualitativa de las prácticas educativas. Se ha considerado durante muchos años estas investigaciones cuantitativas, que la verdad que para lo único que sirven es para, en algunos casos, justificar presupuestos y algunas cuestiones que son demasiado burocráticas para lo que tiene que ver con la educación. La placa que sigue tiene que ver con lo que hoy en la primera parte de la clase vamos a considerar, que es este marco
¿sí? Metodológico, que es el aprendizaje experiencial. No sé si han visto algo referido a eso, calculo que no, y si no, bueno, los que quieran ir poniéndose a tono, ya a la tarde pueden ir buscando un poco por este lado. Va a ser de alguna manera, junto a todos los postulados que venimos considerando, el marco teórico práctico que vamos a considerar para nuestro escape room, ¿sí? Esta idea del error que veníamos planteando hoy, de la experiencia, y hay cierto proceso que tendría que acontecer según los postulados de esta teoría. Me parece que puede orientar mucho en términos metodológicos, esa es la idea. Así que corto acá, 8 minutos, en realidad empezamos más tarde, hoy me porté bien con el tiempo. Tenemos para la tarde, vamos a dejar bien para el final lo del foro. Si a la tarde Mariano o cualquiera de ustedes me dice basta y ustedes hablan, exponen los dos grupos que faltan, me tomo, no sé, media hora, 45 minutos para avanzar, ojalá que menos, en esto que quedó pendiente de ahora. Y bueno, espero que todo lo que va aconteciendo vaya quedando apuntado para seguir reflexionándolo, para hacerlo después, marcos estratégicos, llevarlo a algo estratégico. Bueno, lo voy a pensar así, entonces, ¿cómo lo voy a plantear? En términos prácticos, ¿sí? Mariano presentó Excel Learning, no sé si hay algunas consultas con Excel Learning, yo lo que les digo es que, hoy iba a decirlo, después me fui por las ramas, apareció la herramienta cuando ya había una idea, que era lo que yo quería. Si yo le mostraba Excel Learning en la primera clase, ¿se puede hacer con otra herramienta? Sí, es más, se los digo así, Genially, capaz que es más fácil, pero es más estereotipado, y hay plantillas. Ahora, Genially no te va a permitir producciones, o pocas veces te lo va a permitir con otras herramientas. Excel Learning se va a convertir para nosotros en nuestra herramienta contenedora, ¿sí? En los pilares de nuestra propuesta en términos tecnológicos. Pero Excel Learning puede considerar e incorporar producciones hechas con otras herramientas online. Para aquellos o aquellas que trabajan con otras herramientas online en las cuales uno genera presentaciones, actividades para arrastrar cosas, interviene algún video, interviene una imagen, lo que se llama mapeo de imágenes, todo lo que sea requerimiento, todas las necesidades que empiecen a aparecer ahora en cuanto a cómo presento la información, posiblemente nos lleven a usar otras herramientas. Pero sepan que lo que hacemos con otras herramientas se puede incorporar en Excel Learning. Esto lo digo en términos tecnológicos y técnicos ahora, digo, en este último minuto, para que lo vayan teniendo en cuenta. Que no sea Excel Learning un espacio ahora que limita. Acuérdense que nosotros es solamente nuestro contenedor. Tiene muchas ventajas Excel Learning, primero que estamos trabajando con software libre, no le estamos regalando nuestra idea a nadie, y si lo estamos produciendo con otra, pero digo, seguimos apostando a esta idea del software libre, que justamente se viene desarrollando gracias a esta idea de ir compartiendo la información. Se puede descargar, se puede tener en un pendrive, por supuesto que después requiere conectividad, o se puede cargar a un Google Drive, puede circular por distintos lugares nuestra producción. Así que tiene muchas ventajas Excel Learning, no está estereotipado, ni son plantillas desde el vamos que modificás. Repito, Genially sería más práctico en ese sentido, pero no queremos tener algo genuino desde todo punto de vista. Verán que por ahí hasta un programa duro, y que uno se mete en ciertas cuestiones de programación, como Mariano que les pasó un código para copiar y borrarlo. Bueno, son cuestiones que también está bueno empezar a incorporarlas, porque tienen que ver con otras lógicas de producción, que a veces son más artesanales, pero tienen que ver con cómo se fue desarrollando el sentido de estas herramientas, de muchas de estas herramientas. Bueno, nos vemos a la tarde. Chao. Tarea para los que les falta exponer, bueno, esta tarde. El resto sé que hay un grupo que está avanzando seguramente con el trabajo, como habíamos quedado, esperemos que sea así. Y el resto, bueno, tiempos, ¿no? Lectura, sigan pensando si algo de lo de esta mañana también ya se puede incorporar, o abre alguna puerta para nuestras miradas a nuestros escape room, a nuestras propuestas. Hoy vamos a trabajar también a la tarde, si llegamos con el tiempo, quiero detenerme en un material que les pasé en especial, focalizando en las habilidades, bien en términos prácticos. Nos vemos a la tarde.
Que anden bien. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chau, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Abril, estuviste callada hoy, ¿eh? Ahí se fue. Nos vemos. Bueno, Mariano,